Quiero que vayamos directo a la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y bueno, ya que está, dejen vibrado el celular, por favor. Es importante que en medio del culto no haya ninguna distracción, ¿sí? Antes de venir, preparémonos. Bien, ¿lo tienen ahí? Bien, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates de la tierra será desatado en el cielo. Y la iglesia dice: amén. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres mi corazón para que pueda transmitir tu corazón y tu palabra, Señor, a tu pueblo. Señor, toma el control y que tú estés derramando de tu gracia, de tu bendición sobre este lugar. Señor, trae en nosotros una revelación, claridad para poder entender tu palabra y la motivación de poder aplicar tu palabra. Gracias, Señor, te encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Oramos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hace 2 domingos atrás aprendimos que Dios nos creó con un propósito, con un destino. ¿Se acuerdan? Y aquellos que quizás no saben, pueden dirigirse al YouTube, al canal de la iglesia, donde tenemos los mensajes pasados. Pero si no escuchó el tema del sermón creado con un propósito, les animo, ¿sí? Les recomiendo para que vayan y lo escuchen, ¿sí? Porque esto es como la continuación de ese sermón creado para un propósito. Y el título de hoy es: usa las llaves del reino. Diga el que está al lado: usa las llaves del reino. Bien. Ese domingo atrás hablamos de que el propósito del ladrón, o sea, Satanás, es robar, matar y destruir. Pero ¿cuál es el propósito de nuestro Padre? Es darnos una vida plena y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. El propósito que Dios trazó para ti y para mí es que tú heredes no solamente la vida eterna, sino que el propósito de Dios que Dios trazó para ti es para que tú heredes las bendiciones del Padre acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tu destino es ser sano, tu destino es ser perdonado, tu destino es ser amado, tu destino es ser restaurado, tu destino es ser bendecido. Todas las cosas buenas tiene Dios para tu vida. Amén. Amén. En la vida tenemos que vivir con la confianza de que Dios tiene un plan, Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito que quiere cumplir en tu vida y en mi vida, que es ser herederos de todas las bendiciones y promesas de Dios para con sus hijos. Amén. Y por más que te afanes o por más que te preocupes o te angusties, tienes que recordar que Dios ya trazó un destino sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Por eso cada vez que estás triste, cada vez que estés angustiado, recuerda esto. Dios ya trazó, Dios ya diseñó un propósito para mi vida, y el plan y el propósito que Dios tiene es para mal o para bien. ¿Es para maldición o para bendición? ¿Es para desorden o es para paz? Paz. Por eso qué importante, uno siempre debe saber de dónde viene para saber a dónde va. ¿Se acuerdan de esa frase? Y no hay peor cosa que olvidar de dónde venimos, porque se corre el riesgo de olvidar o de perder a dónde queremos llegar, o sea, nuestro destino. Por eso quien se conecta con Dios
se conecta con su destino. ¿Estás conectado con Dios en esta mañana? Te animo a que estés conectado con Dios si quieres saber cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero ese propósito se cumple primero, ¿en dónde? En lo espiritual a lo natural. Ya se olvidaron. Primero se cumple en lo espiritual, ¿sí? Y después en lo natural. Ahora, en el mundo espiritual hay una legalidad, diga conmigo legalidad, o una jurisdicción. Jurisdicción para el mundo natural. Es decir, si todo se cumplió, lo que ya estaba escrito en su palabra, en el mundo espiritual, lo que tenía que pasar en el mundo terrenal, o sea, en el mundo natural, quiere decir que todo cristiano tiene una autoridad dada por Dios de lo espiritual a lo natural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando vino acá a la tierra, Jesús qué hizo? ¿Lo que se le dio la gana? ¿O lo que a él parecía correcto? ¿O lo que a él le parecía bueno? Dice claramente la Biblia que Jesús vino a hacer para cumplir lo que ya estaba escrito, lo que ya había anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir al pie de la letra de su Padre Celestial. Entonces tiene una autoridad del mundo espiritual para que en el mundo natural las cosas comiencen a cambiar, amada iglesia. Por ejemplo, usted contrató un arquitecto, ¿no? E hizo los planos. Usted quiere construir una nueva casa. ¿Cuántos quieren construir una nueva casa? Gloria a Dios, ¿no? No se conforma con lo que tiene, quiere más. Entonces usted cuando contrata un arquitecto y contrata a maestro mayor de obra, obreros, el arquitecto hizo los planos, hizo los diseños, el dibujo de cómo tiene que ser la casa, de cómo tiene que construir, de dónde van las ventanas, dónde van la puerta, dónde van las columnas, dónde se tienen que dirigir las ventanas. Todo eso fue dibujado o diseñado en un plano antes de construir. Entonces, usted ve la casa y de pronto el obrero o el constructor comienza a levantar una pared donde en el plano de la construcción no figura que esa pared tiene que estar ahí. Entonces usted va y le dice al constructor, mire señor, me saca esa pared de ahí porque esa pared no va ahí. Pregunto, ¿el constructor tiene que hacer lo que se le da la gana o tiene que hacer según el plano que le dio el arquitecto? Sí. Entonces, ¿para qué se contrata entonces un arquitecto o un constructor? ¿Sí o no? Entonces le dice, esa pared no va ahí. Y el constructor dice, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y porque usted dice que, porque acá en el plano dice que esa pared no va ahí. Por lo tanto, quiero que me saque esa pared. Entonces el constructor mira el plano. A ver, mira el diseño y dónde está la pared. Ah, tiene razón. Tiene razón. Voy a sacar esa pared. Esa pared no tiene que estar ahí. Porque no fue según el diseño del plano original. Esa enfermedad no tiene que estar ahí. Esa depresión no tiene que estar ahí. Ese desánimo no tiene que estar ahí. Ese problema no tiene que estar ahí. Porque primero se escribió en el libro de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa pared, estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende, no? Esa pared no tiene que estar ahí, tiene que derrumbarse. Esa enfermedad tiene que derrumbarse. Ese problema tiene que quitarse de ahí, aleluya. Porque yo tengo los planos originales, yo tengo la escritura, tengo la autoridad porque lo tengo escrito. Tengo escrito, tengo el certificado, tengo, como es la escritura, el plano de que esa pared no tiene que estar ahí, derríbelo. Tiene razón, lo voy a derribar. Lo que en lo natural se está haciendo, se va a tener que cambiar, se va a tener que derrotar,
se va a tener que cancelar, se va a tener que destruir, porque usted tiene la autoridad, el plano, la escritura espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Para cambiar en el plano natural. ¿Me están captando la idea? Como les dije anteriormente, los mensajes de ahora van a ser mensajes muy espirituales, por lo cual ustedes, si no están despiertos, si antes de venir a la iglesia ustedes no vienen con un buen desayuno de oración, se va a quedar dormido. ¿Sí? Porque las cosas espirituales no se entienden con la mente humana, sino que a través de una intimidad con Dios. Si han leído el devocional, ¿cuántos están leyendo o escuchando los devocionales diarios que nuestros copastores con gran esfuerzo y sacrificio están subiendo en los devocionales? Porque si no lo hacen, lo vamos a tener que bajar todo, o sea, dejar de subir. Y por favor, dicho sea de paso, pongan like. Escriban comentario. No lo digo para que tenga mucho like, no me refiero a eso, porque escuché, no sabía, ¿no? Pero me contaron algunos youtubers que es importante que se hagan like, que se hagan comentarios positivos, porque eso va a generar que este mensaje se dispersen en muchos más lugares para que la gente lo pueda oír. Pero al no tener muchos likes, al no tener comentarios, como que no le dan importancia. ¿Se entiende? Entonces, para que pueda extenderse el terreno, ¿sí? Para alcanzar a mucho más, dice que es necesario poner likes o comentarios. Así que por lo menos el que es de la familia Luz del Mundo tiene la obligación, diga que está al lado, tienes la obligación todos los días poner un like y poner un lindo comentario. Cómo Dios te bendijo este devocional. Yo no sé ustedes, porque no escucho en ustedes cómo el devocional los está bendiciendo, pero sí he escuchado de otros países, ¿sí? Allá en Tarija, en Bolivia, en Ecuador, en España, me han comentado, miren, me comentan, pastor, el devocional, los devocionales que suben son de mucha edificación para nuestras vidas. Y yo me pregunto, la gente del exterior dicen que son muy bendecidas y edificadas la palabra del devocional, pero mis hermanos no me dicen nada. ¿Qué pasa acá? ¿Amén? Tienen la obligación, ¿eh? Bien, pero escuchen. Y justamente en el devocional estuvimos en Esdras. ¿Sabían eso? Esdras era un escriba, un sacerdote. Ahora, el domingo pasado, o fue antes, ya no me acuerdo, pero bueno, hace poco leí el devocional y me llamó la atención porque el rey Artajerjes, ese rey era un rey pagano. No era un rey que reconocía a Dios, era un rey pagano. Sin embargo, este rey le dice a Esdras que vaya a la tierra de Jerusalén para reedificar el templo con el fin de adorar al único Dios. ¡Wow! Un rey pagano le da esa orden, le envía una carta, que para que un rey envíe una carta es como una escritura, un permiso, un poder, una autoridad de que se logre el propósito por el cual el rey anuncia en esa carta. Por eso cuando alguien venga, le diga, ¿qué estás haciendo acá? ¿Con qué permiso estás edificando el templo? Mira, tengo la carta del rey Artajerjes. ¿Algún problema? No dije nada, adelante, siga. Y no solamente eso, le otorgaba al rey los recursos materiales, la seguridad. Y es más, los que trabajaban para la edificación del templo, los que trabajaban en la edificación del templo eran exentos de impuestos. ¡Wow! Dígame, ¿qué rey pagano puede hacer eso? Ni nosotros que conocemos a Dios nos cuesta hacer eso. Entonces le otorga todo, un permiso, un poder, una autoridad para que termine la construcción. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que adoren a Dios.
Ahora pregunto, ¿esto nació del corazón del rey pagano? ¿Del rey Artajerjes? Esto nació, de pronto se levantó y dijo, tengo hoy ganas de hacer una carta, una escritura, un poder para entregarle a Esdras para que reedifiquen el templo de Dios. ¿Le ocurrió de la nada? ¡Qué suerte! ¡Qué casualidad! No. Para los cristianos no existe la suerte. ¡Aleluya! Para los cristianos hay un propósito de Dios, un plano de Dios, un diseño ya trazado, un destino trazado por Dios antes de la creación. ¡Aleluya! Miren lo que dice en Esdras capítulo 7, versículo 27. Esdras, después de recibir este beneficio, esta carta, dice Esdras, bendito Jehová Dios nuestro Padre, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Quién puso ese deseo? Dios. Lo que Dios ya había diseñado y trazado, lo puso en el corazón del rey Artajerjes. Sabían que antes hubo muchos impedimentos. Cuando estaban construyendo la primera tanda de los cautivos que volvieron a reedificar el templo, tuvieron obstáculos, tuvieron problemas al edificar. Estuvo detenida la construcción. Ahora imagínese en un momento así, donde se detuvo la construcción y usted piensa y dice, ¿cómo puede ser? Teníamos la palabra de que teníamos que volver y reconstruir el templo. De pronto, los enemigos nos atacan, los enemigos nos amenazan y nos impiden. A ver, ¿qué es el pensamiento que le viene en su mente en ese momento? ¿Dios dónde está? Y pasaron años, Pero mientras que uno piensa, dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estos obstáculos? Dios ya tenía un propósito ya trazado. Ahora, si vos te pensás de esto, de lo que iba a suceder, ¿estarías intranquilo o estarías tranquila? Cuando sabés que después Dios, a través de Esdras, iba a seguir la reedificación, ¿estás tranquilo o estás intranquilo? Tranquilo. ¿Por qué? Porque ya conoces el plano de Dios, ya conoces el diseño de Dios. ¡Aleluya! Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te afanás? ¿Por los problemas que ves en el presente? Es porque todavía no has entendido que Dios ya tiene trazado tu destino. ¡Aleluya! No lo olvides. Lo que ya estaba escrito en el plano espiritual trae efecto en el plano natural. Por eso la iglesia tiene la autoridad, porque ya Dios escribió lo que tiene que pasar en la tierra. Eso se llama jurisdicción. Y cuando digo iglesia, no piensen como la iglesia católica o la iglesia de Vaticano. Recordemos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para nosotros hoy? Son las cuatro. Nosotros, muy bien. No son las cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia. Amén. Y al que está al lado, aunque sea pelado, aunque esté machucado, aunque sea gordo, aunque esté arrugado, dígale, sos una iglesia hermosa. Sos una iglesia fachero. Somos la iglesia. Porque estas cuatro paredes, sin nosotros, no es una iglesia. Pero aunque las paredes no están, ni el techo no están, pero donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Pero como decía, esto se llama jurisdicción. Dios nos dio esa autoridad a la iglesia, es decir, a los cristianos, a los que creen en su nombre. ¿Y qué significa jurisdicción? ¿Alguien sabe lo que significa jurisdicción? Jurisdicción es, digan conmigo, poder, gobierno, potestad, autoridad. Usted cuando tiene que hacer, para verificar de quién es de esta propiedad, ¿sí? O tiene un problema con alguien, ¿a quién va? Van a los tribunales, ¿sí o no?
tiene un conflicto con un terreno, que alguien usurpó ese terreno cuando usted es el dueño. Pero usted tiene los papeles y los planos, ¿sí o no? Donde en la escritura dice que ese terreno le pertenece ¿a quién? A usted. Entonces usted va al juez intranquilo, va tranquilo. Va tranquilo. No importa si la persona que usurpó el terreno ande con gritos amenazándolo. Este es mi terreno, yo hace 5 años que estoy viviendo aquí, esto ya me pertenece. No importa si grita o dice todo. El juez, ¿a quién le va a dar el permiso? Al que tiene la escritura. Dios nos dio esa escritura a la iglesia. ¿Saben qué es la autoridad? Obviamente hay una definición de lo que significa la autoridad, pero hablándolo espiritualmente, digan conmigo, la autoridad es la llave. Digan conmigo, ¿tienen llave por ahí? Saquen su llave y hagan así. ¿Tienen su llave? No tienen autoridad. Ahí está. Eso, tienen llaves. Oh. Esto es autoridad. Porque si no tengo las llaves, ¿cómo entro a mi casa? No importa si yo digo, esta es mi casa. Si no tengo las llaves, no puedo entrar. Las llaves me dan acceso a entrar. Las llaves me dan el permiso, la autoridad, el poder de ingresar a un lugar. La llave es la autoridad. En las llaves están, no tengo los nombres, pero sabemos, ¿no? Por la forma, esta llave va a la puerta principal, esta llave va al balcón, no sé, esta llave va al baño, tienen su nombre. Volvamos a leer Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves, digan conmigo, y a ti te daré las llaves del reino de Dios, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Porque nuestra autoridad viene ¿de dónde? Del cielo, del mundo espiritual, viene de Dios. Y cuando yo creo, cuando yo pienso, cuando yo hablo, declaro, cuando yo lo vivo conforme a la palabra de Dios, que es la escritura espiritual, algo pasa en el mundo natural. Aleluya. Por eso Jesús no hizo nada sin antes cumplir lo que ya estaba escrito. ¿Por qué te pensás que todo le fue bien a Jesús? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. Él vino 100% hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Él vino con la intención de hacer únicamente la voluntad del Padre. De tal manera Jesús declaró, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. No es solamente leer la palabra de Dios, que es nuestro pan diario y espiritual, sino también el alimento es hacer la voluntad de mi Padre, accionar, vivirla, ponerla en práctica. Si usted no pone en práctica lo que ya está escrito en la escritura espiritual, que es la palabra de Dios, no va a haber ningún efecto. A eso le llamo obediencia. Si no hay obediencia, no espere ningún cambio. Ay, pastor, yo de chico aprendí en la escuela dominical esto de Jesús, y que dice la Biblia que Dios bendice, pero no pasa nada, y porque seguís viviendo tu vida vieja. Ay, pero pastor, me cuesta dejar la vida vieja. Por lo menos tener la intención de querer cambiar. No, ¿viste? Hoy a la mañana me puse contento porque apareció una hermana re temprano, media hora antes. Y la saludé y digo, hermana, ¿qué pasó? ¿Llegaron temprano? Sí, pastor. Llegamos temprano porque siempre llego tarde. Y dije, no, esta vez voy a venir temprano. Y se dispuso en el corazón y vino temprano. Yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Eso se llama actitud correcta.
antes de hablar tiene que haber una disposición en el corazón de querer cambiar. Entonces el resto, el Espíritu Santo comienza a mover el corazón. Tengo que hacer esto y comienza a preparar. Alguien está pasando por una crisis familiar, matrimonial. Tienes que tener la disposición de ser restaurado en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Espero que todos tengamos esa disposición que tuvo la hermana, de venir media hora antes, a preparar el corazón. Qué lindo eso, ¿no? Entonces nuestra autoridad viene del cielo, del reino de Dios. Hay gente dando golpes. Dando golpes en el aire, tratando de romper o derribar esa pared natural. Cuando se le olvidaron que le dieron las llaves del reino para que caiga esa pared. Y claro, ¿y uno qué hace? En vez de usar estas llaves del reino, quiere derribar esa pared con su propia fuerza, con su propia estrategia, con su propia inteligencia, con su propia fuerza. ¿Va a poder? De ninguna manera. Esa pared nunca va a caer. Esa puerta nunca se va a abrir dando golpes. Porque para eso hay una llave. Y continúa diciendo, y todo lo que desatares en el cielo, ¿qué pasa? Será desatado en los cielos. ¡Wow! Primero lo espiritual. Los problemas que estás viviendo hoy no se van a resolver, no se van a restaurar si primeramente no encuentras la raíz del problema y solucionar ese problema en el plano espiritual. Levante las manos y digan conmigo, yo tengo las llaves que me dan el poder y autoridad de lo espiritual a lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos dio esas llaves. No lo digo yo, lo dice en su palabra. Hay cosas en tu vida que no han pasado, que no han cumplido porque estás peleando en lo natural desde lo natural. Cuando no te has dado cuenta de que Dios nos dio a la iglesia las llaves del reino de Dios. Las llaves tienen nombre, como les dije. Usted no puede usar una llave de su local en su casa principal, ¿sí o no? ¿Va a poder abrir? No, encima lo va a estropear esa puerta. Menos lo va a poder abrir. No se puede usar la llave del baño para abrir el local de su negocio. Así también tienes llaves que dice familia. Familia, matrimonio, negocio, empresa, bendición, salvación, vida eterna. Y las llaves no las tiene el diablo. Las llaves las tienes tú. Di al que está al lado, las llaves las tienes tú. Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, escuchen bien, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, fue al infierno para arrebatar las llaves al diablo, para que todo aquel que cree en Jesús tiene las llaves para abrir las puertas de bendición y vida abundante en esta tierra, desde lo espiritual a lo terrenal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y seguimos diciendo, ¿dónde están las llaves? Perdí las llaves. ¿Hay alguien que siempre pierde las llaves? Sí, ¿no? En la familia siempre hay uno que siempre pierde las llaves. Pasa lo mismo con las llaves espirituales.
Está perdido. Y claro, y cuando tiene que entrar a su casa, las llaves. ¿Alguien dejó las llaves del auto dentro del auto? Qué bajón, ¿no? Se agarra la cabeza. Jesús en la cruz. Cuando murió en la cruz, cuando todos los veían machucado, débil, Él estaba en el infierno con poder y gloria. Arrebató las llaves del diablo que tenía el poder de la muerte, y Jesús lo arrebató para que Satanás nunca tenga poder en la muerte, sino que a través de creer en Jesús y vivir conforme a su palabra, todos tengan no solamente la victoria de la muerte, sino la vida eterna. Mire lo que dice en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, se refiere a Jesús. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Yo digo, ¿no? Aquel que entiende esto, ¿qué le tiene miedo a la muerte? Después de que uno entiende esto, ¿todavía sigue teniendo miedo a la muerte? Bueno, ahí pasa algo, Lamentablemente, si usted tiene temor a la muerte, es porque todavía no está confiando, no está creyendo en Cristo Jesús. Y les digo esto, para cultivar la confianza en Cristo Jesús no se logra solamente aprendiendo muchos libros, leyendo mucha Biblia, sino a través de una relación íntima con el Señor. ¿Y saben cuándo se cultiva una relación íntima con el Señor? Digan conmigo, cuando obedezco su palabra. Cuando vivo en su palabra, cultivo mi relación con mi Padre. Es lo mismo, en lo terrenal. Si usted no se lleva bien con sus hijos, ¿hay confianza o desconfianza? Hay desconfianza. ¿Por qué? Porque nunca tuvo una relación. Nunca caminó. Lo que la ciencia médica no puede hacer en lo natural. Dios te dio las llaves en lo espiritual. Aleluya. Lo que tu matrimonio no se puede solucionar en lo natural. Dios te dio las llaves en lo espiritual. Yo no sé en qué área de tu vida estás necesitando las llaves. Pero Dios te la dio a ti. Porque las llaves representan autoridad. Digan conmigo, autoridad y poder. No, mi autoridad no es mi poder, sino ¿de quién? De Dios. Ahora de nada sirve las llaves si no las sabemos utilizarla. Por ejemplo, las llaves de poder y autoridad que Dios nos dio no pueden ser sustituidas por sentimientos, ni emociones, ni manipulación. Digan conmigo, las llaves de autoridad y poder que Dios me dio no pueden ser sustituidas por sentimientos, por mis emociones o por manipulación. Recuerden esto. Aquel que se deja llevar muy a lo sentimental, muy sensible a lo emocional, aquel que se aprovecha la palabra de Dios para, no sé, ordenar, no sé qué cosa, ¿no? No sé si a alguien se le cerró la puerta en la casa y no pudo salir. Me acuerdo cuando yo era chico, se me cerró la puerta y perdí la llave. En ese momento vivíamos en un departamento. Y yo dije, ay Señor, por favor, abrime la puerta, no se hace un milagro. Y no pasa nada. Esperé 4 horas. De pronto dije, en la desesperación dije, no, así no, tengo que tener fe. Ábrete, sésamo. ¿Se abrió o no se abrió?
¡No se abrió! Muchas veces manipulamos la palabra de Dios a nuestros deseos y no es así. En ese momento me senté desilusionado, cansado. Digo, bueno, ya está. No sé hasta cuándo tengo que esperar, pero espero. Pero mientras renuncié, de pronto se me vino en la mente que había una segunda llave en casa. De pronto, claro, mi mamá siempre guardó una llave auxiliar. Lo encontré. No le voy a decir el lugar porque es secreto, pero lo encontré y lo pude abrir. Dios te da las llaves. Y aquellos que son muy sentimentales, no se puede. O muy emocionales, se ponen a llorar y llorar por la misma cosa. Y así no se puede usar las llaves. Hay personas que son simplemente es la emoción. Hoy salió un lindo sol. Qué lindo día. Hoy está para ir a la iglesia. Pero de pronto no, hoy no tengo ganas porque no, está nublado, no, hace frío. No sirve esas llaves. Las puertas se abren cuando se usan las llaves correctamente en tus manos. Amén. Y lo recalco. Dios te dio las llaves. Póngase la mano. Dios te dio las llaves a ti. No se los dio a otro. Así que no andas pidiendo a otros esas llaves. No me vengan a pedirme a mí esas llaves cuando lo tienes tú. Cuando Cristo Jesús, y a ti te daré la llave. Es algo que tienes que resolverlo tú a través de tu relación con Dios. No se trata de mi esposo, de mi hijo, del fulano, no. De mí. Y hoy te vengo a decirte lo que has venido llorando, quejándote, renegando, afligido. Hoy Dios te va a dar las llaves en tus manos para que se abran en el mundo natural lo que estaba cerrado en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esas llaves? Hoy Dios te la va a entregar. Las llaves de lo que estaba escrito desde antes de tu nacimiento, pero también tienes que saber cómo usarla. Hay que saber usarla. ¿Y saben cómo se usa esas llaves? ¿Alguien quiere saber cómo se usa esas llaves? Digan conmigo. Esa llave es la oración. Aquellos que no les gustan orar o que les cuesta orar están en conflicto, están en problema. Pero aquel que le gusta orar tiene siempre las llaves. ¿Por qué la oración? Porque la oración, escuchen bien, provoca la justicia de nuestro Padre, que es nuestro juez, que es mi juez. En el mundo tenemos jueces, ¿sí o no? ¿Podemos confiar en esos jueces? Más o menos, ¿no? Pero tenemos un Dios que es un juez justo. Ahora, les cuento la parábola de Jesús. Jesús siempre les predicaba en parábolas, ¿sí? ¿Y parábola qué significa? Parábolas son verdades espirituales dando ejemplo terrenales, ¿sí? ¿Se entiende, no? Parábola son enseñanzas de verdades espirituales con ejemplos de lo natural, de lo cotidiano que nosotros vivimos. Y Jesús le estaba explicando, enseñando una parábola de la oración sobre el juez injusto y la viuda. ¿Se acuerdan de esa
de esa historia? Dice en Lucas capítulo 18 que había un juez en cierta ciudad. Dijo: no tengo temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Pero había una viuda. Digan conmigo, viuda. Esa soy yo. Digan, esa soy yo. Persistente, perseverante, tenaz. Así tenemos que ser como esta viuda. Esta viuda, que en ese tiempo una viuda no era nada. Una viuda era sinónimo de lo más pobre y despreciable en ese tiempo. Pero qué lindo cuando la Biblia o cuando Jesús habla de que esta mujer indefensa, que no tenía ni esposo, que no tenía nada, da una enseñanza, una moraleja. Y dice que una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante todo el tiempo, imagínense, el juez salía de su casa y la mujer estaba ahí en la esquina esperando a la puerta. ¡Juez! ¡Solucioname, hazme justicia! ¡Ay, pará! El juez al otro día salió disfrazado así, ¿no? Y llegó a la puerta de tribunales y estaba la mujer ahí. ¡Juez! ¡Hágame justicia! ¿Hay una mujer así? Hay que ser tenaz, para las cosas buenas. Y dice el juez, no tengo temor a Dios, ni le tengo temor a nadie. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando la paciencia por su constancia de peticiones. ¡Wow! Por su perseverancia en pedirme justicia, le voy a hacer caso. ¿Y qué nos enseña con esto? Jesús dice, entonces el Señor Jesús dijo: aprendan, digan conmigo, aprendan de esta mujer. Aprendan esta lección de esta mujer y de este juez injusto. Es un juez injusto, un juez en el mundo terrenal, así como nosotros hoy vemos. Si hasta él, ese juez injusto, dio un veredicto justo final, ¿acaso? Esto es poderoso. ¿Acaso? Te lo está diciendo a vos, ¿acaso no creen que Dios, el juez, el creador, el todopoderoso, que es bueno y justo y amoroso, no hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? Seguirá atrasando su respuesta. ¿Qué me dicen ustedes? Les digo, dice Jesús, que pronto les haré justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¡Wow! La oración es la llave para entrar, digan conmigo, a la corte celestial, a pedirle justicia a Dios, que es mi juez. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando hoy? Es decir, que cuando tú entras en oración, esto te tiene que motivar a orar. Esto te tiene que dar ganas de orar. Aquellos que le cuesta orar, si entiende esto, te va a dar la motivación del orar. Porque cuando tú oras sabiendo esto, cuando tenés esta revelación, cuando tú vas en la oración, entras con la idea o con la fe que le estás diciendo al Padre: tú eres mi juez que hace justicia. Y la justicia que nunca he visto acá en la tierra, hoy la voy a ver, porque a ti, Señor, te acudo. Porque a ti acudo. Imagínate cuando vos entrás en oración con esta idea, con esta certeza. Digo, cada vez que oro, Dios me va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo. ¿Estás pasando por una injusticia? Ponete a orar. Pero cuando ores, entra
a la corte. Imagínate, Señor, hoy entro cuando oro, me encierro en mi cuarto y entro a mi cuarto y imagínate, estoy entrando en la corte celestial, donde está mi Padre ahí, donde sé que Él me va a hacer la justicia. Si hasta un juez injusto, por la tenacidad de esta mujer, por la insistencia de esta mujer, le otorgó la justicia, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Dale un aplauso. La justicia que nunca viste acá en la tierra, lo vas a ver en la oración cuando acudas a Dios en la corte celestial. Por eso al orar debes pedir el veredicto de la cruz sobre tu vida. Cuando oras tienes que entender que Jesús dio un veredicto en la cruz para tu vida. Miren, desde que Adán pecó hasta el día de hoy, desde que Adán pecó había una acta, un decreto contra tu vida y contra mi vida, contra tu familia, contra tu matrimonio, un acta de maldición por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, se dictó un veredicto que toda maldición contra tu vida, que toda maldición contra tu familia, que toda maldición contra tu matrimonio es anulada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y las llaves se le quitaron desde el infierno y te la entregaron a ti, iglesia. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio Pasión de Cristo? Si no leyó la Biblia, por lo menos vio la película de Pasión de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Bien, mucha peli, Ahora, ¿qué significa consumado es? Dígalo con propiedad. Hecho está. ¿Qué hecho está? ¿Qué cosa hecho está? O sea, saben que dijo consumado es, pero no saben lo que significa o para qué lo dijo. Dios mío, es mi culpa. Es mi culpa, es culpa mía. O son muy olvidadizos o porque yo no les enseñé. Consumado es, significa, en ese tiempo, cuando alguien estaba endeudado, ¿sí? Y comienza a trabajar, recauda el dinero y va al que le pidió el préstamo y dice: mira, te entrego todo el dinero que te debía. Consumado es. ¿Se entiende? O tengo una responsabilidad, una tarea, una misión que debo terminarla, un trabajo que debo terminarla. Bueno, cuando termino todo y se le entrego, mira, la tarea que me pediste, todo está terminado, consumado. ¿Saben por qué la Biblia nos habla que somos deudores? No porque nosotros le tenemos que pagarle algo a alguien. Somos deudores porque el pecado nos hace deudor. Porque la única manera de poder cancelar o restituir o ser redimidos, tenemos que pagar un precio, pero que no es con dinero. Un precio tan alto y tan valioso que fue la sangre de aquel inocente, la sangre de un ser humano, pero que no tenía pecado. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Jesús se hizo hombre, pero sin pecado. Y Él derramó su sangre, porque el único precio para poder pagar esa deuda del pecado era a través de la sangre. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: la deuda fue cancelada. Ya no eres deudor, porque ya Cristo Jesús pagó en la cruz por su sangre. Ya eres libre de la esclavitud. Ya te sacó de Egipto, te sacó de la esclavitud
¿Cuándo? No sabía. Y uno sigue todavía en la esclavitud. Ya Dios te sacó de la esclavitud. ¿Cuándo me pagó? En la cruz. La deuda fue cancelada. La deuda fue pagada. Y ahora, ¿saben lo que implica esto? ¿Saben lo que está queriendo decir esto cuando Jesús dijo consumado es? Tampoco lo saben bien. En otras palabras, cuando Jesús dijo consumado es, la deuda fue cancelada, está diciendo ahora es legal. Digan conmigo legal en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, los cielos se cerraron. Cuando Adán pecó, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados de la presencia de Dios por el pecado, porque Dios es santo y no puede estar con el pecador. Los cielos se habían cerrado. En otras palabras, ya no estaba en el favor de Dios. El hombre tenía que sudar, sangrar las manos para poder ganarse la vida. Pero hoy en la cruz Jesús dice, listo, ya está pagado tu deuda. Es más, ahora es legal en el mundo espiritual. Las herencias y las bendiciones de Dios para tu vida, las promesas de Dios para tu vida. Antes tenían que hacer un sacrificio de un animal para recibir ese perdón, para que los cielos se abran, pero hoy ya está. Cristo Jesús, una vez y para siempre, murió en la cruz para que los cielos se abran, para que tú ahora te acerques a Dios libremente. Porque su sangre te justificó, te perdonó, te hizo justo. En Romanos habla de esto. En Romanos 3, capítulo 23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo estaba cerrado legalmente en lo espiritual. Por eso todos nosotros vivíamos en lo natural y arreglábamos las soluciones en el ámbito natural, que era como chocarse entre la pared. Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 21? Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas de Dios, nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplirlas con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios, nuestro Padre, nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Ahora puedes acercarte libremente a pedir justicia a Dios. La oración no es algo pesada. La oración es entrar a la corte celestial y reclamar tu justicia como esta mujer viuda. Antes no podíamos hacer eso por el pecado, los cielos estaban cerrados, pero la cruz de Jesús hizo un puente, abrió un camino para todo aquel que invoque su nombre, cree en su nombre, en Jesús, tenga el veredicto, la ley, las escrituras. Y cuando nosotros vivimos conforme a lo que estaba predestinado, lo que estaba diseñado, va a haber un efecto en el mundo natural. ¿Cuántos quieren usar esa llave? ¿Cuántos quieren usar esas llaves? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Quiero que estemos orando juntos. Ahora imagínate que Dios te da esas llaves hoy. Tengo las llaves del reino de Dios. No solamente lo tengo en mi poder, sino que voy a aprender a usarla. Esta llave es la llave donde entro a la puerta de la corte celestial de mi Dios.
donde no voy a encontrar ese juez justo acá en la tierra, lo voy a encontrar en la corte celestial con mi Dios. ¿Tenés una petición? ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Estás necesitando que se cumpla una justicia? Usa esas llaves, usalas. No la dejes tirada, no la olvides, usala en donde quiera que estés, porque ya Cristo Jesús canceló esa deuda para que hoy puedas tener acceso directo con Él y puedas pedirle esa justicia. Oh Señor Jesús, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que muchas veces queríamos intentar derribar esas paredes, esas puertas con nuestras propias fuerzas, y lo único que logramos hacer es lastimarnos, herirnos, desanimarnos y quedarnos defraudados. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, a través de tus verdades, entendimos, Señor, que se nos fue entregada una llave, las llaves del reino de Dios, las llaves, Señor, que tiene el poder y la autoridad de poder entrar a la corte celestial y decirle a mi Padre, a mi juez justo: Señor, hazme justicia. Lo que el enemigo quiso destruir, lo que el enemigo me quiso robar, lo que el enemigo me quiso sembrar en mí, desconfianza, desesperanza, dolor, muerte. Señor, tú eres mi juez. Tú eres mi juez en el nombre de Jesús. Miren, la Biblia dice que Satanás es el acusador. Abran sus ojos y mírenme. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Es decir, que él siempre te va a hacer ¿qué cosa? Eres un pecador. María, sos una re pecadora. Yo sé lo que hiciste antes. Ay, qué pecadora. Si todo el mundo conociera la vida que llevaste antes. Siempre te acusa. ¿Dónde está? Félix. Ay, vos, yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste antes. Luis, yo sé lo que hiciste antes. ¿Dónde está? Adela, no te hagas la que no sabe, la inocente. Yo sé. Siempre Satanás te va a acusar. Y en la corte celestial lo que hace Satanás siempre, mira lo que hizo, Señor. ¿La vas a perdonar? Mira lo que hizo, mira el pecado que cometió. Entonces, ¿qué hace Dios? De pronto ahí aparece Jesús. Vení, Mirko, acércate, por favor. Él es un pecador. Y Satanás, sos un pecador. No, una mano lo juzgo, con 3 manos. Sos un pecador. Sos un pecador. De pronto ahí aparece Jesús. Yo saldé su deuda. ¿Qué es lo que evidencia? Las marcas en sus manos. Las marcas en sus manos evidencian, comprueban de que Satanás no te puede acusar. No te puede acusar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo. Ya no hay más condenación para los que creen en el Hijo de Dios. Ya no hay más condenación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Lo único que le espera a los hijos y a las hijas de Dios es paz, bendición y vida eterna. Usa las llaves. Usa las llaves. Padre, en el nombre de Jesús, hoy voy a usar las llaves del reino. Hoy las voy a usar y las voy a usar bien. Con esas llaves voy a entrar a la corte celestial, con la fe y con la certeza de que tú me vas a escuchar, porque Padre, tú eres un Dios bueno y justo.
Sabes qué es las injusticias que estoy viviendo. Sabes el dolor que estoy pasando. Pero yo sé que tú vas a hacer justicia. Lo que el enemigo quiso arrebatarme, lo que el enemigo quiso sembrar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, lo que el diablo quiso dividir, lo que el diablo me quiso destruir, hoy, Señor, uso las llaves para traer victoria sobre mi vida, para traer victoria sobre mi familia, para traer victoria sobre mi matrimonio, para traer victoria sobre mis hijos, para traer victoria en esta ciudad. En el nombre de Jesús, hoy recibo esas llaves y las uso correctamente en oración en la corte celestial, en el nombre de Jesús.